música prehistórica. La música prehistórica es la música que se tocaba en la prehistoria, es decir, en culturas anteriores a la invención de la escritura. En ocasiones se la denominaba música primitiva como un término que puede incluir la expresión musical de las culturas primitivas actuales. El tema de la música en la prehistoria es complicado, ya que no quedan restos materiales con la excepción de algunos instrumentos musicales encontrados en yacimientos arqueológicos o de objetos que pudieron ser utilizados como instrumentos. Por lo tanto, es un campo muy teórico y tiene que en la etnología musical o musicología comparada, es decir, la comparación de la música de pueblos primitivos actuales con la que pudieron realizar en las culturas históricas. Una de sus principales fuentes de estudio junto al análisis cognitivo y de comportamiento, estudios anatómicos y registros arqueológicos. La música de la antigua Grecia tenía una escala, la cual era la doria. Re, mi, fa, sol, la, si, do. La de ahora es ascendente, la doria era descendente, ya que los griegos consideraban que subirla era emplearla al revés. En un momento, Platón hace una crítica a la música moderna de su época, en la cual se queja del alejamiento de los principios de la música, que se regía por el sistema armónico pitagórico, ya que consideraba que eso era romper las reglas de la música. Uno de los infractores seguramente era Aristóxeno, ya que mantenía que las notas de la escala no debían juzgarse por la proporción matemática, como sostenían los pitagóricos, sino por el oído absoluto. Roma conquistó Grecia, pero la cultura esta era muy importante y aunque ambas culturas se unieron, Roma no aportó nada a la música griega. Eso sí, evolucionó de la forma romana, variando en ocasiones su estética. Habitualmente se utilizaba en grandes fiestas. Era muy valorado los músicos virtuosos y famosos, añadiendo humorísticas en sus actuaciones. Estos músicos vivían de manera bohemia, rodeados siempre de fiestas. La mayoría de instrumentos romanos habían sido tomados de la cultura, sobre todo la griega, pero se destacaban en la fabricación y uso de trompetas rectas, porque tenían conocimiento en el arte del torneo de los metales, y fue así que fueron proliferando sus variedades. Asimismo, tenían conocimiento y usaban una especie de órgano primitivo que se accionaba por un fuelle ejecutado en el circo, animando los espectáculos de gladiadores. El día de hoy les voy a hablar sobre la música del Renacimiento. Es una parte esencial de la vida civil religiosa, el rico intercambio de ideas de Europa con los sucesos políticos, económicos y religiosos en el periodo de 1400 a 1600, en base de algunas características del barroco, dieron sitio a importantes cambios en los estilos de la composición, los métodos de difusión de la música, los nuevos géneros de obras musicales y el desarrollo de instrumentos conforme su avance. La música más esencial del primer Renacimiento fue compuesta para ser usado por la iglesia polifónica, compuesto de múltiples armonías simultáneas, misas y motentes en latín para esenciales iglesias y capillas de la corte. A finales del siglo XVI, no obstante, el patrimonio se dividió entre muchas áreas: la iglesia católica, la iglesia protestante y los tribunales, apasionados ricos, y la impresión a toda la música eran las fuentes de ingreso para los músicos. A principios del siglo XV fue dominado de un inicio por el inglés y músicos europeos del norte. La música del Renacimiento es una de las partes de la historia de la música más sobresalientes por el mucho que significó tanto en esta área como el resto de las artes y del pensamiento. La música se ajena a la vida de la sociedad que la crea. Así el redescubrimiento de las obras clásicas, las griegas y las romanas, que se produjeron a través de Bizancio y Al-Ándalus, cambió los puntos de interés de la humanidad en aquel tiempo.
Gracias por su atención. Me llamo Omar Manrique. Saludos. El barroco es el estilo musical europeo relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno hasta los 1600, hasta la muerte de Johann Sebastian Bach. En el Renacimiento y seguido por la música del clasicismo, caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso del bajo continuo. Quiere decir que la barroca fue la época en la que se crearon formas musicales, como la sonata, el concierto y la ópera. También entre los músicos del barroco destacan Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, George Philipp, Jean-Baptiste Lully, Arcangelo Corelli y también muy conocido Claudio Monteverdi. Este es el barroco. Gracias. El romanticismo. La música en romanticismo es uno de los términos más profundizados en la historia de la música. Esta se refiere a la música del arte compuesto durante el siglo XIX, en 1815, precedido por el clasicismo y seguido por el impresionismo. Estos reflejan las emociones y sentimientos, por lo general lo confunden con lo romántico. Los instrumentos de la música romántica son el piano, el órgano, los instrumentos de percusión, la trompeta y los instrumentos de cuerda. Los compositores de la época son Beethoven, Schubert, Chopin, Wagner, Brahms, entre otros. Sus técnicas de escritura se basan en las apariciones de temas que retrasan y aumentan el número de extensiones a los temas de algunos de origen folclórico. La rítmica es muy irregular, más próxima a palabras. Los cambios frecuentes al ritmo. Gracias por ver. País por el que cuenta con los registros más antiguos. En China se considera que la música marcial no es la más compleja, sino la más simple y libre de excesos, por el uso de 5 notas que se afianzó. La música china se diferencia de la nuestra actualmente por su desigualdad de ritmos. Una particularidad de la música china es el empleo de instrumentos de percusión a largo plazo o a largo tiempo, que vibran durante largo tiempo y producen una impresión muy característica, que es hoy en día. Luego aparecieron instrumentos de viento que se hacían de diferente material, como decir, que fue uno de los instrumentos que ellos crearon fue la flauta, o como ella se llama, yayuan, producía sonidos melancólicos. Se construyeron grandes instrumentos poderosos y solemnes, como el yu